vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana, que Él que conoce cada situación nuestra, incluso algunas que a nosotros se nos escapan, Él sabe todo. Así que el Señor pues en esta mañana nos hable, nos consuele, nos dé ánimo, nos dé fuerzas y que Él use pues su palabra para tocar nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque un domingo más podemos estar aquí y podemos disfrutar de tu presencia. Señor, gracias porque podemos vernos pues otra vez unos a otros, los que estuvimos el viernes, los que no pudieron venir, pero podemos pues juntos como iglesia alabarte y adorarte, bendecirte y decirte que eres lo mejor que nos ha pasado. Y ahora, al acercarnos a la Biblia, Señor, al acercarnos a esa espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestra alma, y tú que la conoces por completo, usa, Señor, esa espada para lo que necesitemos, Señor, ya sea para consuelo, ya sea para exhortación, ya sea para confrontarnos con nuestro pecado, para lo que tú quieras, pero que tu palabra cause mella en nosotros y transforme nuestra manera de vivir y nuestro amor por ti, Señor. Bendice este tiempo y sigue trabajando en nuestras vidas como tú haces, Señor. Sigue perfeccionando nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Amén. No sé si alguna vez habéis oído, estoy casi seguro que sí, a alguien, o quizá vosotros, que habéis dicho, si yo fuese tú, haría esto o haría aquello. Sí, yo creo que todos o nos lo han dicho o incluso quizá hasta lo hemos dicho nosotros. Recuerdo cuando estuve matriculado en la universidad, y digo matriculado porque iba poquito a clase, lamentablemente, una de las pocas asignaturas que aprobé fue sociología. Y recuerdo que el profesor muchas veces hablaba de este tipo de cosas. Y él decía, mira, por estudios que han habido, cualquier persona en las mismas circunstancias que otra persona acaba actuando siempre de la misma manera. Así que cuando decimos si yo fuese tú, realmente nuestra reacción acabaría siendo la misma que la otra persona haría. Y creo que es muy probable que esto sea así. Pero ¿qué pasa si te digo que esto no es 100% verdad? Que hay un caso en el que fue diferente. Y hoy quiero seguir pues con la serie del libro de Hebreos que estamos siguiendo y que hemos titulado Jesús, la confirmación del nuevo pacto. Porque hubo alguien que quiso estar en nuestra situación, que quiso ponerse en nuestros pies, que quiso rodearse de las mismas circunstancias que nosotros tenemos, pero que quiso hacer las cosas de una manera diferente. En Génesis se nos habla que Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Pero hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo Dios quiso hacerse a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cómo Dios quiso ser igual que nosotros. Así que los que tenéis Biblia, si queréis abrirla, encenderla en el móvil, como queráis, vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a leer el capítulo 2, los versículos del 10 al 18. Hebreos 2, del 10 al 18. Un texto maravilloso del que espero que el Señor nos hable en esta mañana. Os dejo un poquito más que lo busquéis. Hebreos, capítulo número 2, versículos del 10 al 18. Dice así, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. En los versículos anteriores a nuestro texto de hoy, el autor de Hebreos ha estado exponiendo cómo el sufrimiento era algo necesario que Jesús tenía que pasar para poder ocupar nuestro lugar. Y en este texto creo que podemos
y es mi intención en esta mañana, que podamos responder a 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el motivo del sufrimiento de Jesús? La segunda, ¿cuál es el motivo de la encarnación de Jesús? Y la tercera, ¿cuál es el motivo de que Jesús tuviese que ser similar a nosotros? Y si nos metemos en este primer punto, en por qué Jesús tenía que sufrir, ¿cuál es el motivo? El versículo 10 nos deja entrever cuál es la motivación que hay detrás del sufrimiento de Jesús. Y concretamente, la motivación de Dios Padre. Dice el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios Padre es el motivo de toda la creación. Él es el que se encarga por medio de su Hijo de que todas las cosas subsistan. Y el ser humano, por culpa del pecado, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podíamos disfrutar de la gloria de Dios de ninguna manera. Pero Dios tiene una motivación, y es llevar a muchos hijos para que vuelvan a disfrutar de su gloria. Dios tiene la motivación que tú y yo, que estábamos destituidos, que no podíamos estar, podamos estar y disfrutar de la gloria de Dios. Dios quería compartir su gloria con muchos hijos, pero para eso hace falta que haya un autor. Es decir, alguien que inicie el camino, alguien que sea el líder y que nos guíe directos a esta gloria. Y este es Jesús. Dice el texto que Jesús tenía que ser perfeccionado por medio de la aflicción. Suena extraño esto, ¿verdad? ¿Cómo que Jesús tenía que ser perfeccionado? ¿Le faltaba algo a Jesús? ¿Tenía algún defecto? ¿Había alguna cosa que no estaba bien en él? ¿Había pecado en Jesús y esto se tenía que arreglar de alguna manera? Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que el Padre quiso que Jesús lograra la meta más alta posible. Esta es la idea de perfeccionar que encontramos en este texto. Que Jesús consiguiese la meta más alta posible que se pudiese tener. Y esta meta es, como dice el texto, llevar muchos hijos a la gloria. Lo cual hace que Jesús sea el autor, sea el líder de la salvación de ellos. Que Él tuviese que pasar por padecimiento y que Él tuviese que sufrir para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Nosotros que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, para poder volver a ella, Jesús tenía que sufrir para salvarnos. Tú y yo somos la meta más alta posible para Dios. Tú y yo somos lo más importante que Dios ha podido conseguir para volver a llevarnos a su gloria. Él, Jesús, es el que va a la cabeza. Jesús es el que nos guía, Jesús es el que nos enseña el camino. Él es el mismo camino que nos guía directos a la gloria de Dios. Donde nosotros no podíamos acceder, al Padre le convenía que el Hijo sufriera para poder darnos entrada. ¿Cuántas veces nuestras circunstancias nos llevan a hacernos dudar en nuestra mente de si Dios realmente nos ama? ¿Verdad? Cuando las cosas no nos van bien, a veces decimos, bueno, parece que Dios ha dejado de amarme, parece que Dios ha dejado de preocuparse por mí, pero mira, Dios nos ama tanto que ha puesto a su Hijo Jesús como el líder que nos guía en la expedición hacia la gloria de Dios. Cuando quieras medir cuánto te ama Dios, mira a Jesús en la cruz. Ese es el valor y la cantidad de amor que Dios tiene por ti y que tiene por mí. Y el versículo 11 nos da una explicación directa de esto. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Creo que queda muy claro, pero por si algunos estamos despistados, vamos a ver de este versículo quiénes son cada uno. Primero dice el que santifica. El que santifica claramente es Jesús y lo hace por medio de su muerte. Así que nuestra santificación, aunque es verdad que nosotros colaboramos en ella, intentando hacer las cosas bien, intentando amar a Dios, nuestra santificación es un fruto directo de la muerte de Jesús. Es un fruto directo de la obra de gracia que Dios ha tenido con nosotros. Los que son santificados, es decir, aquellos hijos a los cuales Jesús ha llevado de nuevo hacia la gloria de Dios. Porque solamente es posible estar en la gloria de Dios por medio de la santidad.
Sin santidad nadie verá a Dios. Así que Jesús tenía que santificarnos para poder conducirnos hacia la gloria de Dios. Y por último dice, de uno son todos. Este uno es Dios Padre. Y esto nos sitúa en el mismo nivel, a ti y a mí, que a Jesús. El sacrificio de Jesús, aunque Él era el unigénito Hijo de Dios, nos sitúa exactamente en la misma posición y en la misma situación que Él, en nuestra relación con Dios. Lo que se había roto no solo ha sido restaurado, es que ha sido mejorado infinitamente. Dios crea al ser humano y el ser humano es su criatura. Jesús muere y nos convertimos en sus hijos. Esto es increíble. Y Jesús hace algo que solo se me ocurría decir, que me dejaba flipando. Dice que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Has oído bien? Jesús no se avergüenza de decir que tú eres su hermano. Yo cuando leía esto digo, madre mía, si yo me doy vergüenza de mí mismo. Si yo me miro en mi vida y me doy vergüenza de las cosas que hago. Pero Jesús nos ha santificado. Y por tanto, como nuestros pecados han sido totalmente cubiertos, Él ya no siente vergüenza de nosotros, sino todo lo contrario, somos los santos a los cuales Él quiere llevar a la gloria de Dios, para que disfrutemos de ella. Tú y yo somos hermanos de Jesús. Pero esto tiene implicaciones muy serias para nosotros. Porque si Jesús nos avergüenza de llamarnos sus hermanos, y podría encontrar muchos motivos para hacerlo, ¿nos avergonzamos nosotros de Jesús? ¿Nos da vergüenza decir que Jesús es nuestro hermano? ¿Nos da vergüenza hablar de nuestro hermano mayor que ha hecho tanto por nosotros? Pero no solo esto. Te voy a pedir que hagas algo. Mira hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda. Miraos entre vosotros. Miraos. ¿Os veis? ¿Te avergüenzas de alguno de los que están aquí? ¿Te da vergüenza alguno de los que están sentados en los bancos? ¿Te da vergüenza decir que alguno de los que estamos aquí son tus hermanos? ¿Ves a alguno de ellos inferiores a ti? ¿Desprecias a alguno de ellos? Porque todos los que estamos aquí hemos sido santificados por Jesús. Hemos sido rescatados del infierno. Y tu hermano mayor, Jesús, está orgulloso de todos. No se avergüenza de ninguno de nosotros. Así que cuidado con cómo nos tratamos. Cuidado con faltarnos al respeto. Cuidado con avergonzarnos los unos de los otros. O para ti no es suficiente que Jesús nos haya santificado. O para ti no es suficiente que Jesús haya muerto por los demás. Aún necesitas algo más para poder amarles. Necesitamos defendernos unos a otros. Necesitamos exhortarnos unos a otros cuando alguno hacemos algo mal. Siempre en amor. No te avergüences de tus hermanos, estate orgulloso de ellos. Y, claro, esto de que Jesús nos avergüenza de sus hermanos, si lo dijese y no apareciese en la Biblia, seguramente estaríamos hablando de una herejía. Pero si aparece en la Biblia, pues podemos confiar en él. Pero igualmente el autor de Hebreos quiere a sus lectores, a sus oyentes judíos dispersados por el Imperio Romano, darles la certeza de que él no está diciendo ninguna herejía. Así que en los versículos 12 y 13, el autor de Hebreos hace referencia al Salmo 22, que recordemos que los judíos conocían muy bien, y al texto de Isaías 8:17. Dice así estos dos versículos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El Salmo 22 es un salmo en el que David está muy angustiado, en el que David lo está pasando muy mal y clama a Dios. El mismo Señor Jesús, cuando está en la cruz y dice aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando en ese momento el Salmo número 22. David estaba desesperado por el silencio de Dios. Pero en el versículo 22 de este salmo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y ahora las palabras de David son puestas por
medio del autor de Hebreos, en la boca de Jesús. Y él anuncia el nombre de Dios en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Jesús es el mayor testimonio que podemos tener de Dios Padre. Es por medio de quien nosotros podemos conocerlo y esto nos deja muy claro que el cristiano no puede vivir fuera de una comunidad local. Porque Jesús anuncia el nombre del Padre en medio de la congregación. No podemos vivir un cristianismo sin relación y lamentablemente vivimos en una iglesia en el que tener una cultura de iglesia es difícil porque cada uno somos de sitios diferentes. Si viviésemos todos en el pueblo sería muy fácil vernos, quedar para tomar un café, y en nuestro caso es más difícil. Pero tenemos de otras maneras, pero tenemos que conseguir tener esa relación de iglesia, esa relación de hermanos. Y al citar Isaías 8, 17 y 18, pone en boca de Jesús las palabras del profeta. Me gusta mucho como Simon Kistemaker, el teólogo y comentarista, dice lo siguiente: el profeta y sus hijos, así como Cristo y sus hermanos, están ante Dios. Dice, los hijos que Dios le diera a Isaías son el remanente de Israel fiel. Los hermanos de Jesús forman la iglesia. Así como Isaías estaba rodeado por sus conciudadanos que temían a Dios, del mismo modo, Cristo está en medio de su pueblo. Y así como el remanente fiel del tiempo de Isaías era el signo y símbolo de Dios en un mundo de incredulidad, así la iglesia de hoy funciona como portadora de luz en un mundo de oscuridad y pecado. Jesús ha puesto en nosotros el ser hijos de Dios y el poder ser la luz de este mundo que está lleno de tinieblas. Y si hasta aquí hemos visto cuál es el motivo del sufrimiento de Jesús, vamos a intentar contestar esta segunda pregunta que habíamos dicho. ¿Cuál es el motivo de que Jesús se encarnara? Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recordemos que por el contexto sabemos que el autor de Hebreos está poniendo a Jesús como el autor de nuestra salvación. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué el Hijo? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad se tenía que hacer un hombre y tenía que morir para salvarnos? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no había otra manera de que Dios resolviese todo este problema que el pecado había causado por culpa nuestra? ¿Por qué Jesús tenía que morir realmente? Como hemos dicho también al principio, el pecado entra al ser humano por medio de Adán. Adán y Eva pecan y a partir de ahí todos nacemos con esa tara, con ese pecado en nuestra vida y siempre tendemos hacia el mal. Ya desde chiquititos nos dicen que no hagamos algo y vemos a cualquier bebé de un añito que por mucho que le digas que no haga algo va a ir y lo va a hacer. Porque somos desobedientes por naturaleza. Entonces, esto hace que nadie se pueda acercar a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, Dios propone un método temporal que le sirviese al ser humano para poder acercarse a Él. Y estos son los sacrificios. En los sacrificios se cogía un animal, se ponía las manos sobre el animal, normalmente lo hacía el sumo sacerdote, ya sea para que el pecado de una persona o el pecado de todo el pueblo cayese sobre el animal moría y su sangre lo que hacía era cubrir el pecado de la persona. Así que aquello que la persona había hecho mal caía sobre el animal y el animal pagaba por la persona. Pero ¿cuál era el problema de esto? Que un animal no era una persona. Un animal era un animal. Que el animal no decidía morir. Al animal le obligaban a morir. Por lo que realmente, aunque era un sacrificio que podía valer, era un sacrificio imperfecto. El mismo autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por medio de los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que esos sacrificios no servían realmente para perfeccionar a aquellos que lo hacían. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquellos animales estaban bien y servían, pero no eran suficientes. Había que hacerlo pues de vez en cuando, una vez al año, para que sirviesen. Pero tanto como nosotros somos
de carne y sangre, dice el texto, es decir, que somos humanos, eso es lo que quiere decir. Para poder perdonar nuestros pecados, se necesitaba de alguien que fuese perfecto como los animales que se ofrecían, porque aquellos animales tenían que cumplir una serie de requisitos, y si no los cumplían no servían para hacer el sacrificio. Sí que necesitamos a alguien que fuese perfecto, pero que no fuese un animal, que fuese una persona como nosotros. Y a lo largo de la historia, ninguna persona cumplía los requisitos para poder ofrecerse como un sacrificio. Por eso tiene que nacer Jesús. Por eso es necesario que el Hijo de Dios se haga un humano, porque la única manera de vencer el imperio de la muerte que el diablo tiene es por medio de la muerte de alguien que no merezca morir. Cuando pecamos en el Edén, Satanás recibe el imperio de la muerte. Dios dice que todo hombre y toda mujer tienen que morir. Y se necesitaba alguien que no mereciese morir, alguien que no hubiese hecho nada malo. Satanás guía a cada persona hacia la muerte. Dice que él ha venido para matar y para destruir. La única manera de librarnos de esto era que alguien perfecto muriese en nuestro lugar. Jesús, en la encarnación, nace como nosotros. Vive como nosotros. Muere como nosotros. Pero en todo esto no se encuentra ningún fallo en él, ningún pecado. Jesús muere para que tú puedas vivir. Jesús muere para que yo pueda vivir, para asegurarnos la eternidad. Y esto tiene un efecto directo en cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A veces pensamos que el sacrificio de Jesús solamente nos da vida eterna, ¿no? Nos ofrece una esperanza futura, y es verdad. Pero el sacrificio de Jesús nos hace dejar de ser esclavos del miedo a morir. Nos hace dejar de ser esclavos al miedo de qué va a pasar después. Miré en Google y busqué miedo a, y lo primero que me salía era morir. 139 millones de búsquedas referentes a miedo a morir. La gente tiene miedo a morir. Cuando escuchas a gente que habla de la muerte, siempre acaban cambiando de tema. A nadie le gusta pensar en esto, ya sea porque piensen que con la muerte todo se acaba, o ya sea porque piensen que no hay nada después, o porque no saben lo que hay. Pero Jesús nos da certidumbre. Jesús nos da seguridad. Claro que ninguno de nosotros queremos morir sufriendo. El ser humano no nos gusta el dolor, huimos de él. Pero como cristianos, aunque es verdad que la muerte nos supone cierta tristeza, porque sabemos que vamos a dejar atrás familiares, vamos a dejar atrás amigos, cuando miramos a la cruz, encontramos una seguridad que nos debe hacer libres del temor. Y es que lo que viene después es mejor. Que lo que hay después de la muerte, aunque es verdad que dejamos aquí cosas, lo que viene después es mejor que lo que dejamos. En la cruz, Jesús nos ha hecho libres del miedo a la muerte. Dice que nos ha librado de la servidumbre, de la esclavitud, de este miedo, porque Él la ha vencido. Y nos ha dado certeza de que después vamos a tener muchas mejores cosas que todo lo que podamos tener en esta vida. La muerte, para el cristiano, deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado que nos lleva a los brazos de nuestro Señor. Para ser alguien que nos acompaña hacia el mejor lugar en el que podemos estar. Y ahora, ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. Nada ni nadie, ni siquiera la muerte, lo que parece que hace que todo se acabe, nos puede llegar a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto es esperanzador. Esto es consuelo para nosotros. No sé si alguna vez has pensado, quizá pensando también en esto de la muerte, que te gustaría ser un ángel. No sé si alguna vez te lo has planteado, ¿no? Cuando pensamos en los ángeles, están adorando a Dios, no van a morir. Yo estoy un poco más cerca de vosotros, porque al menos por el nombre me acerco un poco más, pero la realidad es que
Ninguno de nosotros somos ángeles. Pero el autor de Hebreos, si recordamos semanas atrás, hemos estado hablando como él ha estado diciendo que Jesús es mayor que los ángeles. Y aquí va a cerrar el argumento en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hubieron ángeles que, igual que el ser humano, se rebelaron contra Dios. Con Satanás a la cabeza intentaron usurpar el trono de Dios. Y obviamente fallaron, porque ninguno de ellos estaba al nivel de Dios. Y todos ellos, igual que el ser humano, fueron destituidos de la gloria de Dios. No pueden estar delante de Dios de ninguna manera. ¿Y sabes algo? Los ángeles nos tienen envidia. Porque todos aquellos que se rebelaron contra Dios y que su destino es la destrucción, Jesús no se hizo un ángel para rescatarlos. Jesús no se quiso hacer como uno de ellos para poder redimirlos y que pudiesen recuperar su posición. Pero en cambio Jesús se hizo un hombre. Y esto es algo increíble. Dios se ha preocupado por medio de Jesús de la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? No, esta es una pregunta importante. No, si pensamos rápido podríamos decir los judíos, ¿verdad? De Abraham sale Israel y de ahí todos los judíos. Pero Pablo nos da la clave de realmente quiénes son los judíos. No son aquellos que han nacido en Israel en un terreno. Mirad, Romanos 2, 28, 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tú y yo somos judíos de corazón. Somos parte del pueblo de Dios, del cual Él cuando venga, si no nos ha llevado antes, nos iremos con Él en las nubes y estaremos en toda la eternidad con Él. Así que Jesús se encarna para destruir la muerte, para librarnos de la esclavitud del miedo a morir y para socorrernos del infierno. Y vamos a ir muy rápido ya al tercer punto, a la tercera pregunta. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Jesús tenía que ser similar a nosotros? Versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto de expiar los pecados literalmente significa sufrir un castigo por haber cometido un delito, una falta o una culpa. O también significa purificar una cosa que ha sido profana. Esto es la idea de expiar según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Así que ya sea para purificarnos o ya sea para sufrir nuestro castigo, Jesús tenía que ser exactamente igual que nosotros. Jesús tenía que ser un feto que durante 9 meses estuviese en la barriga de una mujer. Jesús tenía que ser un bebé que naciese como nace cualquier otro bebé en la historia de la humanidad. Jesús tenía que comer. Jesús tenía que beber. Jesús tenía que cansarse. Jesús tenía que sudar y probablemente oler mal. No creo que Jesús oliese a rosas cuando sudara. Jesús tenía que trabajar. Tenía que dormir. Tuvo que ser amamantado. Tenía que crecer, sus huesos se tenían que desarrollar, sus miembros de su cuerpo también. Jesús tenía que relacionarse con otras personas. Jesús se tenía que ensuciar. Jesús tenía que sufrir como sufrimos cada uno de nosotros. Jesús tenía que ser tentado, como tú y yo somos tentados tantas veces cada día. Jesús se tenía que sentir abandonado, como también nos pasa tantas veces a nosotros. Y Jesús tenía que morir. Él tenía que ser exactamente igual que nosotros. Y tenía que ser así, porque si no, Él no valía para ser nuestro intermediario. Si no, Él no valía para ponerse entre Dios y nosotros y poder mediar e intentar arreglar la situación que se había roto. Y al hacerse como nosotros, Jesús se convierte en sumo sacerdote, en aquel que se encarga de hacer la expiación, que se encarga de hacer el sacrificio por los pecados. Pero Él también es el Cordero, sobre el cual caen los pecados del pueblo. Él tenía que ser un intermediario válido entre Dios y nosotros, alguien que hiciese un sacrificio,
que valiese para calmar la ira de Dios que nos apuntaba y nos señalaba a cada uno de nosotros. Y el autor da dos características de cómo es el sumo sacerdocio de Jesús. La primera es que es un sumo sacerdocio misericordioso. Es decir, Jesús es un sumo sacerdote que se acerca hacia los miserables, hacia aquellos que no lo merecen. Y Jesús va en nombre de ellos, delante de Dios, para calmar la ira. Jesús es un sumo sacerdote que al ver a uno que se está ahogando, va y lo socorre. Que cuando nos caemos, nos levanta. Que cuando estamos sin fuerzas, viene a rescatarnos. Que cuando estamos abandonados, tiene cuidado de nosotros. Y la segunda característica es que es fiel. Jesús ha realizado la acción que él iba a hacer. A veces cuando pensamos en la fidelidad, ¿verdad? En alguien fiel, pensamos en alguien que no falla, en alguien que es constante. Pero no solo esto, la fidelidad tiene también que ver con hacer las cosas como se tienen que hacer. Y Jesús no solo no nos ha fallado, sino que ha hecho el sacrificio de la manera que Dios demandaba que fuese, para que tú y yo no tuviésemos que morir. Así que en ambos sentidos, Jesús es un sumo sacerdote fiel. Y qué maravilla poder descansar en esto. Porque Jesús es un sumo sacerdote que se preocupa de nosotros, que lo hace todo perfecto y que va delante del Padre y dice: yo soy como el ángel y pon tu nombre. Yo vengo en su nombre. Yo vengo en su representación porque él no podía venir. Qué increíble es esto. Podemos acercarnos a Dios sabiendo que él ha ido primero en nuestro nombre. Nosotros cuando oramos lo hacemos en el nombre de Jesús, reclamando esa autoridad que Jesús tiene, pero él ha ido delante del Padre en nuestro nombre, para que Dios pueda aceptarnos tal y como somos. Podemos acercarnos sabiendo que él es misericordioso y que él no nos va a dejar en la estacada, que él siempre nos va a socorrer, que incluso cuando no nos lo merecemos, él nos va a cuidar, él nos va a rescatar y él nos va a purificar, que nuestros pecados han sido totalmente perdonados y que él es el que ha restaurado la relación que se había roto. Necesitábamos un sumo sacerdote que fuese perfecto y Cristo ha querido serlo. Pero no solo eso, esto no es algo solamente que es para el futuro, es algo para la actualidad. Ahora Jesús está a la diestra del Padre, gobernando sobre todo el universo. Pero el Jesús que vino a la tierra es diferente del que se fue. Porque el que ahora está a la diestra del Padre es el Dios hombre. Alguien que ha pasado por todas estas cosas. Y mirad el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando pensaba en esto, me imaginaba la tentación como un precipicio. Un precipicio que normalmente está lejos. Y que a veces lo vemos de lejos y nos vamos a hacer otras cosas y lo dejamos ahí. Pero que a veces nos llama la atención. Y nos acercamos al borde a ver qué hay ahí. Y cada vez nos vamos acercando más. En nuestro interior, la tentación produce curiosidad. Produce deseo de saber qué es lo que hay ahí, qué cosas nos puede aportar. Y cuando nos acercamos hacia ella, hacia esa atracción, porque muchas veces es atractiva, y nos llama, Jesús sabe lo que es esto. Jesús fue tentado. Dice en todo. Y cuando dice en todo, es en todo. Pero sin pecado. Él fue tentado como nosotros. Él sabe lo que es estar al borde del precipicio. Él sabe lo que es sentir atracción por pecar. Él sabe lo que tú sientes, cómo es tu pelea cuando la tentación aparece. Y cada uno tenemos las nuestras. Seguramente hay cosas que a mí no me causan tentación y que a ti sí, cosas que a mí sí y a ti no. Él sabe lo que sentimos cuando nos acercamos mucho al borde del precipicio. ¿Y cuántas veces resbalamos, verdad? ¿Cuántas veces nos asomamos tanto que acabamos resbalando? Pero muchas veces somos capaces de estirar la mano y agarrarnos a una piedra. Y ese es el momento en que el Espíritu Santo nos dice: Ángel, esto que vas a hacer no está bien. Y estamos ahí debatiéndonos entre subir, caernos, intentamos con nuestras fuerzas. Jesús sabe lo que es eso porque él ha sido tentado.
Y en nuestra lucha, Jesús extiende su mano, coge la nuestra y nos saca para arriba. Porque Él sabe lo que es eso. Jesús sabe lo que tú pasas cuando luchas contra el pecado. Jesús sabe lo que es en esa situación decir no. Y Dios ha prometido que no nos va a venir ninguna tentación que no sea humana. No va a venir una tentación que sea tan fuerte que no la podamos soportar. Dice que con la tentación dará la salida, el brazo de Jesús, para que podamos salir de ella victoriosos. Pero tantas veces no cogemos el brazo de Jesús. Tantas veces estamos agarrados y en vez de cogerlo y salir, decimos, vamos a disfrutar. Pero Jesús es poderoso para socorrernos en la tentación. Jesús es el que nos saca de ella. En medio de la tentación, mira a la cruz. Cuando el Espíritu Santo te dice, esto no está bien, coge la mano de Jesús y sal de la tentación, porque Él es poderoso para socorrerte cuando estás tentado. Si tú en la tentación buscas a Jesús, Jesús te va a sacar de ella. Pero hay veces que, lamentablemente, llega la tentación y miramos para otro lado, porque preferimos un poquito de placer. Y lo bueno de todo esto, aún en el peor de los casos, es que Jesús sigue siendo nuestro sumo sacerdote, al cual si nos acercamos a Él, Él sigue perdonándonos, al cual si nos acercamos a Él, Él sigue restaurándonos, el cual aún habiendo hecho todo esto, Él sigue santificándonos y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y acabo ya. Y creo que hoy que tenemos Santa Cena, era un buen día, ha coincidido, pero era un buen día para ver este texto. Un texto que nos recuerda que Dios ha querido ser como nosotros. Un texto que nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que ha pasado por lo mismo que nosotros pasamos. Que Jesús nos entiende. Muchas veces nosotros intentamos consolarnos unos a otros y a veces es difícil. Yo no podría consolar a una persona que ha perdido a su hijo, porque yo no lo he perdido. Podría estar con una persona, pero no puedo consolarla. Pero Dios puede entendernos porque Él ha pasado por todo. Él puede consolarnos. Nuestro Dios es un Dios que se hizo hombre y que por medio de su aflicción, por medio de su dolor, Él nos ha santificado y está orgulloso de llamarnos sus hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor, que por medio de la muerte nos ofrece una vida para que vivamos eternamente y nos libra del miedo a morir. Y esto en una vida en la que hay guerras, en la que aparecen pandemias, es esperanza. A mí me alucina cuando Pablo le escribe, creo que es, no recuerdo a qué carta es, les dice, mirad, yo estoy próximo ya a que me maten. Y creo que esto es bueno para mí, dice él, porque me voy con el Señor. Dice, pero por otra parte creo que para vosotros es mejor que me quede para poder seguir ayudándoos. Y pesa en balance y dice, no sé qué es mejor. Pero para él era un beneficio morir. Nuestros hermanos en toda la historia que han muerto como mártires, morían contentos porque lo que venía después era mejor. Y ojalá nosotros seamos capaces de huir y vivir sin esa esclavitud al miedo a la muerte. Claro que hay incertidumbre, claro que no queremos dejar a las personas que queremos. Pero lo que viene después es mucho mejor, porque Jesús es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, que nos cuida, que se preocupa de nosotros, que nos socorre en la tentación, que nos entiende. Y ante esto, ¿cómo vamos a vivir nosotros? La única manera que se me ocurre es viviendo para su gloria, a esa gloria que Dios nos ha llevado por medio de ese perfeccionamiento de Jesús, por medio de la aflicción. Y creo que también nos tiene que hacer reflexionar de cómo vamos a participar hoy de la Santa Cena. Porque viendo todo lo que Jesús ha hecho, debemos reflexionar sobre ello. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú quisiste hacerte como nosotros. Habiéndonos hecho a tu imagen y semejanza, tú quisiste hacerte un poco inferior a los ángeles para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro sumo sacerdote,
para guiarnos de nuevo a la gloria de la cual no podíamos estar. Y Señor, gracias porque tú eres fiel y misericordioso. Gracias porque tú eres el que nos socorre en la tentación. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos guardas, tú estás con nosotros, Señor. Y gracias por tu sacrificio. Y ahora que vamos a participar de él, ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra relación contigo, Señor. Gracias por ser un hermano que no se avergüenza de nosotros. Ayúdanos a vivir de una manera correcta para glorificarte en todo. Y ahora, Señor, sigue bendiciendo esta reunión, sigue bendiciendo nuestras vidas y queremos alabarte y te queremos bendecir porque tú eres nuestro Rey y porque tú eres nuestro Señor. Amén.